de la diplomatura. Vamos a estar grabando la clase como en las anteriores oportunidades. En este encuentro en especial, eh, la modalidad que elegimos es la modalidad de clase abierta por la temática que vamos a estar trabajando. En el marco de la diplomatura en educación popular, herramientas pedagógicas para fortalecer los derechos humanos. Estamos iniciando el tercer módulo de la diplomatura y optamos por esta modalidad de clase abierta, virtual, en esta ocasión, porque vamos a estar abordando junto a los docentes invitados, Alejandra del Castillo y Simón Quick, la temática, si vamos a estar empezando a abordar la temática que comprende el módulo 3 de la diplomatura. En esta oportunidad vamos a abrir el tema del no a la baja de la edad de punibilidad. Vamos a estar trabajando en relación a la intervención social junto a niñeces y juventudes de los sectores populares en el abordaje de los derechos humanos. Nos pareció una excelente oportunidad encontrarnos a copensar no solamente al interior de la diplomatura, sino con compañeros que forman parte de organizaciones sociales, a quienes la temática les compromete, a quienes están estudiando la problemática de la baja de la edad de la punibilidad, en este contexto, ¿no? Desde el enfoque de la educación popular, teniendo en cuenta el muy reciente envío de proyecto de ley por parte del Gobierno Nacional para bajar la edad punible a 13 años. Nos proponemos desde la diplomatura promover el debate acerca de la criminalización de las niñeces y juventudes de los sectores populares en el marco de estas políticas de crueldad. En este módulo vamos a estar abordando la violencia institucional y criminalización de las juventudes, la responsabilidad penal juvenil, la intervención desde el paradigma de promoción y protección de derechos, la desmitificación del discurso punitivista. Como les decía anteriormente, en esta oportunidad nos van a acompañar como docentes invitados el licenciado en Trabajo Social Simón Quick, de la Universidad Nacional de La Plata, forma parte del equipo técnico de la Dirección de Recursos de Egreso, Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, tiene trayectoria laboral en el programa de Autonomía Joven, es director del ISEPSI La Plata e integra el espacio de discusión de no a la baja a la punibilidad en La Plata. También nos acompaña hoy muy gentilmente la licenciada Alejandra del Castillo, doctora en Ciencias Sociales, con orientación en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Es becaria postdoctoral de CONICET. Sus temas de estudio son pobreza urbana, jóvenes, políticas de formación, capacitación y empleo. Les agradecemos la presencia a todos. Vamos a insistir en el mantener los micrófonos silenciados, las cámaras en lo posible encendidas para generar esta cercanía que nos va a proporcionar el espacio para escuchar lo que nos van a compartir los docentes invitados en un primer momento de este encuentro y a continuación abrir el espacio del debate y encuentro. Les vamos a pedir a todos que puedan dar su presente en el enlace que va a quedar subido en el chat. Que puedan dar el presente en este encuentro, ¿no? Este encuentro con esta temática tan importante que nos convoca. Bueno, agradecemos la presencia de todos y le vamos a dar entonces la palabra a Simón. La bienvenida y le damos la palabra a Simón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a participar de este espacio de debate. Me parece muy
espacio muy importante. Ahí Luciana, cuando me comentaba el enfoque que tenía el espacio a partir de la Secretaría, etcétera, me pareció muy interesante hacia quién está destinado, ¿no? El espacio y la apertura, digamos, hacia distintos espacios sociales de la sociedad como para poder debatir sobre cuestiones que hacen a una importancia en el marco de la configuración y de las políticas públicas y qué tipo de políticas públicas consideramos necesarias para poder intervenir en el marco de un montón de necesidades. Bueno, como me comentó, no solamente está marcado la diplomatura en cuanto a las niñez y adolescencia, sino también en términos generales, en cuanto al acceso a derechos y en cuanto a poder analizar cuáles son o cómo golpea, ¿no? En este marco, en este contexto, las desigualdades que cotidianamente se sufren, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura en la que estamos viviendo. Así que bueno, nada, agradecido. Para mí es una oportunidad también para aprender, ¿no? De estos espacios continuamente. Así que espero con ansias la última parte que tiene que ver con el intercambio. No podemos construir distintas miradas. Bueno, para arrancar, obviamente este encuentro, como bien decía Claudia, se da en una coyuntura bastante compleja en lo que tiene que ver con las niñeces y adolescencia, que es este proyecto enviado por el Gobierno Nacional, ¿sí? Con una clara intención de aumentar la criminalización de las juventudes y sobre todo poner enfoque en la baja de la edad de la punibilidad. Em, si bien voy a hablar sobre el tema, ¿no? Del proyecto porque es ineludible y creo que es una oportunidad también necesaria de profundizar sobre la cuestión, en un marco, como hablábamos en la previa, digamos, en un marco donde está siendo bastante difícil el aglutinamiento, ¿no? de espacios alrededor del tema. Estamos en un contexto donde el gobierno nacional está afectando y está llevando a un montón de sectores a un empobrecimiento feroz, donde un montón de espacios sociales estamos abocados a tener que enfrentar la arremetida del gobierno en distintos frentes. Entonces hay un espacio muy grande de dispersión que está haciendo difícil juntarnos alrededor de un solo eje. Entonces, todos los espacios sociales que habitamos y colectivos, en esta coyuntura, y más enmarcado en un tema de niñez y adolescencia, me parece importante que se debata, aunque sea un rato, respecto a esta cuestión. Voy a arrancar con una cuestión general, que es a lo que al principio nos convoca, que tiene que ver con la intervención social en las niñez y adolescencias. Me parecía importante comenzar el tema planteando por ahí una mirada, si bien es una mirada obviamente personal en cuanto a lo que tiene que ver con la intervención, es una mirada que fuimos construyendo a través de la relación con otros, y son consensos quizás en espacios de trabajo que fuimos habitando y que fuimos configurando a lo largo de la intervención en la niñez y en las adolescencias. Primero que nada, me parece importante plantear que el eje de la intervención para la niñez y adolescencia tiene que estar relacionado con la construcción de redes integrales de cooperación y corresponsabilidad estatal. Me parece importante de que estas intervenciones se deben realizar desde una mirada situada, o sea, plantear el eje de la intervención situada y articulada entre la gran diversidad de actores territoriales que intervienen, digamos, en los espacios donde intervenimos. Me parece que lo primero a la hora de intervenir, debemos identificar cuáles son los actores que intervienen en las vidas de las niñez y adolescencias, y no solamente actores institucionales, sino también actores no institucionales como referencias afectivas de esas niñez y adolescencias. Acá es donde me parece importante remarcar el enfoque de la transdisciplina.
Si bien hay distintos enfoques a la hora de pensar la intervención, la interdisciplina, lo multidisciplinario, eh, yo me sitúo más en la cuestión de la transdisciplina porque me parece que es el enfoque que permite el ingreso de un diálogo entre saberes donde incorpora los saberes populares, ¿sí? Me parece que el enfoque transdisciplinario es el que construye a partir de un diálogo entre las disciplinas quizás más desde el trabajo social y de otras disciplinas, en relación constante e integral con los saberes populares, que es lo que nos encontramos a la hora de intervenir en conjunto con organizaciones sociales, por ejemplo. Me parece que a partir de ese diálogo es donde se deben construir nuevos saberes, ¿sí? A partir de esa interrelación, la generación de nuevos saberes. Y a partir de esos nuevos saberes, nuevas intervenciones. Otra de las cuestiones, como decía, que me parece importante a la hora de trabajar con las niñeces y adolescencias es la identificación de las referencias afectivas. Muchas veces las niñeces tienen alrededor, digamos, de su vida cotidiana y sobre todo las niñeces que, que están continuamente sufriendo vulneraciones, ¿sí? De tipo social, tienen construida alrededor, digamos, de su vida cotidiana eh, referencias afectivas quizás no del todo familiares, digamos, de una familia ampliada, o sea, tienen una referencia en un club, tienen una referencia en una escuela, digamos, en las instituciones que van atravesando y que van viviendo y habitando, vas construyendo referencias, y me parece que a la hora de intervenir se debe tener en cuenta cuáles son, e identificar cuáles son esas referencias a la hora de incorporarlas también como actores de la intervención, ¿sí? A la hora de planificar esas intervenciones. Por otro lado, me parece que a la hora de intervenir con niñez y adolescencia se debe tener siempre en cuenta que estamos interviniendo con sujetos de derechos, pararnos bien en el paradigma, ¿no? En el nuevo paradigma, saliendo de esa lógica del paradigma de la situación irregular y parándonos bien en el paradigma de la promoción y protección de derechos, donde se considera a las niñeces y adolescencias, y sobre todo a las niñeces como sujetos de derechos, ¿sí? Eh, Como sabemos, o si no sabemos, los paradigmas conviven, nunca un paradigma desaparece, ¿sí? Sino que un paradigma toma hegemonía sobre otro. Entonces, más allá de que hoy y desde hace un tiempo estamos y las instituciones piensan las intervenciones y los enfoques de intervención desde este nuevo paradigma, hay un montón de prácticas que siguen estando, ¿sí? De paradigmas anteriores en instituciones, en actores que intervienen también con niñez y adolescencia y que no vamos a encontrar en la práctica también la permanencia de determinadas acciones o determinadas cuestiones referidas a paradigmas anteriores. Por eso me parece importante recalcar esta cuestión. Debemos pararnos claramente desde un paradigma de promoción y protección de derechos a la hora de pensar la intervención que hacemos con niñez y adolescencias. Otra de las cuestiones, plantear el tema de la contención. Muchas veces se habla solamente de la cuestión de la promoción y protección de derechos con respecto a las niñez y adolescencias, pero también es muy importante la cuestión de la contención de la niñez y de la adolescencia a la hora de la intervención, ¿sí? No, no dejar de lado que estamos interviniendo con sujetos protegidos o que deben ser protegidos por el Estado en un marco de que no tienen las mismas herramientas, por lo menos potencialmente, al igual que los adultos, ¿no? Para hacer frente a determinadas cuestiones de la vida cotidiana y por eso, digamos, son sujetos protegidos de cada, digamos, a la mirada del Estado y deben ser sujetos protegidos. Entonces, esta cuestión también creo importante. Otra de las cuestiones son los sujetos con historias, con deseos propios, ¿sí? Con intereses propios, porque muchas veces a la hora de la intervención en la niñez y adolescencia se hace una extrapolación y una transferencia de modelos de vida propios de quien interviene. Yo particularmente trabajo mucho en lo que tiene que ver con los egresos institucionales y es una cuestión a tener en cuenta continuamente, o sea, cuando uno interviene debe intentar alejarse de una transferencia de modelo de vida porque los recorridos propios de cada uno son distintos y en donde se debe tener en cuenta y respetar la singularidad de la persona con la que trabajamos, ¿sí? Obviamente, en un marco de respeto de los derechos y de ampliación de derechos, eh, debemos tratar de no caer en una transferencia de modelos, ¿sí? No transferir al otro un modelo de vida propio, ¿sí? Otra de las cuestiones es la cuestión de no caer en la revictimización,
¿sí? De las niñez y adolescencia a la hora de intervención. Tenemos generalmente la cuestión de la sistematización de las intervenciones, o la sistematización en general es una de las cuestiones que nos encontramos con mucha debilidad en general en muchos espacios, y mucha dificultad a la hora de sistematizar. Pero cuando no se sistematizan las intervenciones, se cae muchas veces en una revictimización donde generamos que la niñez, por ejemplo, la adolescencia que transcurre un espacio de institucionalización, continuamente en cada institución va a ir teniendo que contar todo lo que ha pasado, sus vulneraciones, etcétera, por una debilidad de que no se han sistematizado en los distintos momentos de institucionalización cuestiones referidas a su vida, cuestiones referidas a intervención. Entonces, eso hace que continuamente tenga que se lo revictimice desde los propios dispositivos estatales, y además muchas veces se caiga en sobreintervenciones, ¿sí? Cuestiones que ya se ha intervenido en algunos dispositivos y se vuelve a intervenir de la misma manera, de la misma forma en otros dispositivos. Eso ocurre bastante. Otro de los aportes respecto a la intervención, por ahí tiene que ver con la cuestión de la posibilidad. Muchas veces se trabaja en cuanto a cuestiones de autonomía relativa o contextual, en cuanto a una expectativa de autonomía, ¿sí? Establecida. Y generalmente, muchas veces, un marco de respeto de derechos tiene que ver con la posibilidad de la autonomía, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros en la dirección en la que trabajo como equipo técnico nos paráramos en una autonomía de expectativa, no podríamos trabajar la autonomía, por ejemplo, en situaciones de discapacidad o salud mental, digamos. Excluirían, digamos, cuestiones, porque si nos paramos, yo trabajo particularmente en lo que tiene que ver con los egresos institucionales y el acompañamiento de los egresos institucionales. Muchas veces las niñeces o adolescencias que están institucionalizadas y que tienen un marco, digamos, de una situación problemática de salud mental, no terminan egresando de la institución. Entonces, ahí si yo laburara con la cuestión de la autonomía de expectativa o la autonomía modelo que debe seguir un niño o un adolescente en el marco de un egreso institucional, no estaría, digamos, incluida dentro de los parámetros de intervención del programa, cuando en realidad eso fue un proceso que realizamos hacia el interior del dispositivo en el que trabajo y empezamos a plantear no solamente la autonomía como plantea el Código Civil, progresiva, relativa, etcétera, sino que le incorporamos también la idea de la autonomía posible. ¿Sí? La concepción de la posibilidad, en el momento en el que está, digamos, ir a llevar, digamos, un proceso sin limitar, ¿no? A las niñez y adolescencia, pero llevar un proceso de posibilidad y de acompañamiento del Estado en esa posibilidad. Otra de las cuestiones es esta cuestión bastante hablada de la militancia de la política pública. O sea, somos agentes estatales, somos militantes de la política pública. Bueno, yo me paro más de un lugar de la militancia de la política pública, porque me parece que es importante en cuanto a entender a las intervenciones, y sobre todo en las niñez y adolescencia, en una cuestión de continuidad y de largo plazo, ¿sí? Esto es lo que nos permite abrir la puerta a la hora de pensar la importancia y reclamar también la importancia de las políticas de Estado sostenidas en el tiempo. O sea, nosotros cuando intervenimos con niñez y adolescencia, intervenciones en general también, me parece que es importante empezar a pensar, alejarnos de las políticas temporales gubernamentales o de gobierno de cada 4 años, empezar a pensar políticas o consensos generales que lleven a políticas a más de 4 años, a 8, 10, 15 años, digamos, políticas de Estado que perduran en el tiempo, consensos generales y sobre todo en las niñez y adolescencias, que permita, digamos, por ejemplo, políticas nutricionales que permitan acompañar a una niñez, adolescencia desde su primera infancia hasta los 18 años, digamos, si nos paramos de ese lugar, o sea, como para graficar. Es necesaria una política de Estado sostenida en el tiempo, las políticas alimentarias, etcétera,
que estén y que no vayan modificándose, digamos, donde cada 4 años una persona está incluida dentro de esa política y pasan, ¿no?, 4 años, cambian las reglas de juego de esa política, los requisitos, y esa persona ya no está incluida dentro de esa política. Se deben sostener en el tiempo para poder hacer un proceso de intervención continua. Si empezamos a hablar un poco de la cuestión social, o sea, estas son algunas cuestiones que por ahí, como un ping-pong de miradas y de síntesis a partir de intervenciones que uno viene haciendo y se viene encontrando con otros en esas intervenciones, y son consensos, digamos, miradas a la hora de intervenir. Pero me parece importante, cuando hablamos de niñez y adolescencia, y más en el contexto actual, es hablar un poco también de la cuestión social en la que se encuentra las niñez y adolescencias. Eh, y respecto a eso, por ahí plantear que está bastante complicada la situación, ¿no?, de la niñez y adolescencia en esta coyuntura, y que viene estando bastante complicada desde hace bastante tiempo. O sea, hoy tenemos eh, cuestiones de o sea, de pobreza estructural de cuatro generaciones. O sea, tenemos niñeces que han sido pobres, que después han sido adultas, que han tenido hijos pobres. O sea, eso es lo que nos referimos con pobreza estructural. Bueno, ya estamos llegando a 4 generaciones de pobreza estructural, 4 o 5 generaciones. Eso lleva a que desde hace bastante tiempo, digamos, la niñez y adolescencia, con su mayor porcentaje menor en cuanto a los niveles de pobreza, pero hace mucho tiempo que la pobreza en la niñez y adolescencia no han podido perforar el piso del 30%. Va variando entre 30, 40, 50, y hoy estamos casi en un 70% de pobreza, ¿sí? Eh, de pobreza total en el marco de la niñez y adolescencia. Respecto a esto, y particularmente una de las cuestiones que me encuentro a la hora de la intervención, que es algo bastante complejo y que golpea bastante fuerte a la niñez y adolescencia, tiene que ver con la cuestión habitacional. Nuestro país tiene mucho déficit habitacional, obviamente que está relacionado al mercado inmobiliario, ¿no? Eh, pero tenemos, o sea, sumado a las cuestiones del mercado inmobiliario, eh, a la falta, digamos, de política estatal en lo habitacional. Hasta desde hace un tiempo no hay más política habitacional que el procrear, y que casi es imposible acceder, digamos, porque es una cuestión que es muy difícil acceder, que accede solamente un grupo muy, muy chico, digamos, ante esas posibilidades en cuanto a los requisitos, etcétera. Y ya hace bastante tiempo, bastante años o décadas, que no hay una política real de Estado respecto al acceso a la vivienda. Entonces tenemos, digamos, lo que ocurre hoy en día de la creación, ¿no?, de nuevos barrios a partir de asentamientos, etcétera, desde una no planificación estatal habitacional. O sea, la gente tiene que vivir, la gente tiene una habitación, una casa, digamos, y la gente va a tener una casa. O sea, si vos Estado lo acompañás, no lo acompañás, lo planificás, no lo planificás, la gente necesita tener una casa, la familia necesita tener una casa. Entonces se van dando todas esas situaciones. La complejidad tiene, por un lado, que no es planificado, y por otro lado, que genera focos, digamos, donde desde el propio Estado se violenta ante esas situaciones, digamos, ante esas respuestas de la propia sociedad respondiendo ante sus propias necesidades, digamos. Entonces el Estado lo que hace, en vez de generar una planificación del Estado habitacional acorde a las necesidades y a las posibilidades reales de acceso a esa política habitacional, lo que hace es una respuesta violenta a partir de los desalojos, etcétera, etcétera, bueno, como hemos visto, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la política habitacional y las cuestiones habitacionales es una, digamos, además de las alimentarias, ¿no? Es una de las cuestiones más afectadas en cuanto a la niñez. En este sentido, la política habitacional es una política, o la necesidad habitacional, al igual que la alimentaria, es una necesidad bastante estructural y primaria, que va generando toda una cadena de insatisfacciones en otras. Por ejemplo, si un niño, niñe, no tiene la posibilidad de tener una vivienda acorde a sus necesidades, no tiene la posibilidad de tener una alimentación acorde a sus necesidades, no va a poder tener un acceso a la educación acorde a sus necesidades. Y así, digamos, es una cadena que se va dando en el tiempo, y bueno, que va generando una falta de acceso integral a una multiplicidad de necesidades. Por eso me parece que el ejemplo de la vivienda es uno
de los que se debe tomar mayor en cuenta, al igual que la alimentación. Eh, en esto, digamos, en la cuestión de la vivienda, el Estado tiene un rol fundamental, es un rol y una obligación constitucional, que es el garantizar a todos los ciudadanos el acceso a una vivienda digna, ¿sí? A partir de una transferencia monetaria, por ejemplo, a partir de la generación de puestos de trabajo a los padres, o a partir de un plan de acceso a vivienda, o por cómo quiera hacerlo, digamos, cómo pueda hacerlo, pero debe garantizar el acceso a una vivienda digna, digamos, que es una vivienda que tenga, digamos, las comodidades de acuerdo a la cantidad de integrantes de la familia, que tenga el acceso a electricidad segura, que tenga el acceso, bueno, a los servicios básicos, lo debe garantizar. Otra de las cuestiones importantes, me parece, en cuanto a la generalidad de la cuestión social de las niñeces, tiene que ver con la crisis general económica, política, social que estamos viviendo y enmarcado de esto, la demonización de las organizaciones sociales en este contexto. O sea, las organizaciones sociales, históricamente, desde su surgimiento, digamos, desde los años finales de los 2000, han sido un faro, digamos, organizativo de un montón de personas que son las más afectadas por las crisis económicas y que hoy en día hay, digamos, una demonización adrede de esos espacios colectivos de organización y que muchas personas son los espacios colectivos en los que habitan como un espacio para poder reclamar sus propios derechos. Eh, y no solamente han sido un faro de organización colectiva, sino que hace un tiempo han podido las organizaciones generar propios índices e indicadores sociales. ¿Sí? Eso es un dato, me parece importante, y sobre todo en el marco de las niñez y adolescencia también, porque hay un montón de organizaciones que han planteado y han generado en los últimos tiempos indicadores e índices que muchas veces son más fiables que los índices propios del Estado, ¿sí? Porque son indicadores e índices desde la cercanía, digamos, de la gente, y son, digamos, continuamente monitoreados y continuamente se van generando a lo largo del tiempo de manera semestral, bimestral, etcétera, digamos. Me parece importante el acceso y jerarquizar esos índices e indicadores por la cercanía que tienen con la vida cotidiana y y las necesidades cotidianas y lo que sufren, ¿no? Las personas en el cotidiano, por ejemplo, cuánto es el costo de vida, digamos, en los barrios populares de la ciudad, cuál es la situación nutricional de las niñez y adolescencias, desde hace un tiempo a esta parte. Y me parece que desde el Estado se debe tener en cuenta esos índices indicadores para poder pensar qué tipo de políticas públicas son necesarias en las áreas temáticas en general. De este sentido, me parece importante o como una idea a sintetizar es que nuestras prácticas profesionales a la hora, o no profesionales, pero prácticas en fin de intervención con niñez y adolescencia, deben estar acompañadas de una lógica de visibilizar lo invisibilizado, ¿sí? Las niñeces y la adolescencia continuamente, históricamente, han sido invisibilizadas en cuanto a sus necesidades, pero visibilizadas como un espacio de rebeldía, de castigo, y un espacio de cortar por el eslabón más débil, digamos, a la hora de pensar políticas electorales, etcétera, etcétera, digamos, como está ocurriendo hoy en día con la cuestión de no a la baja y como ha ocurrido históricamente, ¿no? Que llegan elecciones, digamos, y de un montón de espacios plantean, bueno, vamos a plantear no a la baja, digamos, como una idea de construcción de sentido común, etcétera, etcétera. Me parece que se debe visibilizar no solamente desde, o sea, desde lo que se debe visibilizar es la cuestión de las necesidades, ¿sí? No la cuestión de esa rebeldía de un sentido negativo, no de un sentido positivo, digamos. Porque cuando uno, llámenlo como quieran, digamos, pero cuando uno tiene necesidades, tiene el derecho a reclamar por sus derechos. Y las niñez y adolescencia tienen la particularidad que no tienen, por grados de modulación o por espacios, digamos, en general, no tienen las mismas herramientas de una cuestión potencial que los adultos a la hora de poder congregarse alrededor de un propio eje, digamos. Entonces, somos los adultos quienes debemos acompañar a esa niñez y adolescencia en lo que es el reclamo, digamos, por sus derechos y por sus necesidades, ¿sí? Y después, bueno, yo siempre me paro en la idea y lo que guía mi acción, y no solo
en general, pero particularmente lo que es la niñez y adolescencia, que es intervenir pensando en hacer posible lo que es necesario, digamos. ¿Sí? Entonces, ensanchar el campo de lo posible, pensar, hacer de la posibilidad lo que es necesario hacer en el marco de la niñez y adolescencia. Entonces, siempre tirar para ese lugar. Bueno, eso como en términos generales, o sea, traté de ser lo más sintético, o sea, es un montón, podemos meter un montón de cosas en cuanto a la intervención en niñez y adolescencia. Eso en términos generales, por ahí me parecería, si tengo algo de tiempo, hablar un poco de la cuestión del no a la baja. Tenemos ahí 7 minutos, ¿te Siete parece, minutos, Simón? bueno, voy a Y tratar de después agotar. seguimos, por supuesto, después en el debate seguimos, claro que sí. Bueno, no a la baja, hay un montón de cosas para la no a la baja. O sea, no sé si pudieron leer el proyecto que lanzó el gobierno. O sea, bueno, si uno lee el proyecto, agarra cualquier artículo de manera y bueno, ahí ve claramente cuál es la intención del gobierno. O sea, hay un montón de los artículos que podríamos discutir y les podríamos, pero bueno, voy a tratar de sintetizarlo lo más breve posible, así también le dejo lugar a Alejandra para que se pueda explayar en su intervención y no le quisiera robar tiempo a ella. Eh, bueno, a ver, no a la baja. Una de las cuestiones, hay dos cuestiones generales, me parece, como para arrancar el tema de no a la baja o la discusión con respecto al gobierno en cuanto a su proyecto. Primero, la cuestión del orden internacional y por otro lado, la cuestión del orden nacional. A ver, hay dos preguntas que por ahí podríamos generar como disparadores. ¿Es necesario una modificación del régimen penal juvenil actual? Sería la primera pregunta disparadora. Y la segunda, ¿estamos de acuerdo con que la seguridad ciudadana se logra a través de la baja de la edad de punibilidad o no? Digamos, sería como las dos preguntas por ahí más estructurales a la hora de pensar una problematización del tema. Primero, el orden internacional. El gobierno nacional plantea en su mensaje, el gobierno lo que hace es dar un mensaje, una exposición de motivos en la primera parte del proyecto hacia el Congreso, donde plantea los motivos por el cual es necesario que el Congreso apruebe el proyecto que envió. Y la segunda parte aparece todo lo que es el articulado y el proyecto en sí. A mí me pareció interesante empezar con el mensaje, que es claramente el posicionamiento del gobierno referido al tema, ¿sí? Y donde hay una sarta cantidad de mentiras y falacias que lleva adelante el gobierno respecto a esa cuestión. Primero, el orden internacional. El gobierno habla de determinadas cuestiones y estándares internacionales reflejados en determinados tratados. Nosotros, si no lo sabemos, lo planteo, o sea, nuestra pirámide jurídica que tiene que ver con la jerarquía de las leyes, tenemos en la cúpside, o sea, donde es lo que tiene más jerarquía, está la Constitución Nacional, y a la par de la Constitución Nacional, ni siquiera abajo ni arriba, sino a la par de la Constitución Nacional, están todos los tratados de derechos internacionales ratificados por nuestro país, a partir sobre todo de de la reforma constitucional en el 94, ¿sí? En esa feria donde aparecen los tratados a los que hace referencia el gobierno nacional en la exposición de motivos, ¿sí? Por lo tanto, sería la ley que está planteando ahora, que viene por debajo, que es una ley nacional, no podría ser contraria en su contenido a lo que plantean esos tratados internacionales. Eso el gobierno lo sabe y por lo tanto falsea, ¿sí? A partir de la exposición de motivos lo que esos tratados dicen, ¿sí? Para plantear de que la ley nacional está acorde a lo que plantean esos tratados nacionales. Vamos a ver un poquito algunas cuestiones respecto a eso. Observación General 24 de la ONU. Es la observación general que hace el Comité de los Derechos del Niño, ¿sí? Del año 2019. Son recomendaciones del año 2019. Se dan en un marco donde en el 2019 y 2018 anterior gobierno, digamos, el gobierno de Cambiemos, también planteaba y presentó proyectos de bajar la edad de punibilidad. Si no mal no recuerdo, en ese momento era los 14 años la baja que planteaba. Bueno, en ese marco, la Observación General 24 de la ONU, del Comité Internacional de los Derechos del Niño, plantea lo siguiente y recomienda a nuestro país lo siguiente. Dice que no se debe fijar una edad de punibilidad menor a 14 años, dice la Observación General, porque plantea no solamente hacia nuestros estados, sino al resto de estados latinoamericanos, que tenían edades menores a 14 años, ¿sí? Como en el caso de Uruguay. Dice, no se debe fijar edad de punibilidad menores a 14 años.
y insta a los estados con edad de punibilidad más altas a no bajarlas, porque se plantea en el principio de no regresividad. Existe un principio internacional y constitucional ratificado por nuestro país, que es el principio de no regresividad. ¿Qué significa este principio? Es que todas las nuevas leyes, ¿sí?, o reglas o normas jurídicas que sancione nuestro país no deben ir en desmedro de las protecciones que ya tienen las personas. Por lo tanto, una ley posterior no puede ser menos protectora que la ley actual. Eso significa que si nuestra ley actual, ahora vamos a ver algo particular de la ley actual también, porque tampoco es que es la cuestión de las maravillas, ¿no? La ley actual que regula el régimen penal juvenil plantea una edad de punibilidad de 16 años, ¿sí? Entonces, de acuerdo al principio de no regresividad, no podría surgir una nueva ley que plantee una edad de punibilidad menor a 16 años, ¿sí?, por este principio. Otra de las cuestiones que plantea, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño es la desjudicialización con respecto a la intervención sobre niñeces y adolescencias. ¿Qué significa esto? Que la desjudicialización de chicos y chicas en conflictos con la ley penal, como objetivo central del sistema de justicia juvenil. Dice que un sistema de justicia juvenil debe tener como objetivo central desjudicializar, es decir, debe buscar alternativas no judiciales, ¿sí?, extrajudiciales, para la resolución de esos conflictos, de esa relación de la niñez y adolescencia con la comisión de un delito, con la relación con lo penal, ¿sí? Entonces, acá donde abre la puerta a otros tratados que plantean cuáles son esos tipos de medidas extrajudiciales, la mediación, el servicio comunitario, etcétera, etcétera, ¿sí? Son ejemplos de, por ejemplo, de lo que toma las reglas de Beijing. El gobierno habla de las reglas de Beijing, que es un consenso de la comunidad internacional, ¿sí?, que construye una línea de estándar internacional con respecto a la intervención con las niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal, y hace una exposición de cuáles serían esas medidas extrajudiciales que habla la Convención Internacional de los Derechos del Niño, enmarcado en la desjudicialización. Y dice que esas medidas pueden ser, como decía, la cuestión de la orientación y la supervisión, la cuestión de la libertad vigilada, o sea, no generar un encierro o una sanción, digamos, privativa de la libertad ambulatoria, sino plantear una lógica de libertad vigilada, la cuestión de prestación de servicios a la comunidad, sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones, hogares de guarda, comunidades de vida u otros establecimientos educativos. O sea, plantea medidas socioeducativas, tendientes a lo socioeducativo, ¿sí? Y que esto fomenta es que lo que sean las sanciones o penas privativas de la libertad ambulatoria sean el último ratio de intervención, o sea, la última esfera, ya agotadas todas otras instancias extrajudiciales, que sea lo último, digamos, no que sea lo primero o lo intermedio. Otra de las cuestiones que plantea la observación general de la Comité de Derechos del Niño, por ejemplo, es la cuestión de los métodos de justicia restaurativa. Si bien nuestro país no tiene bastante despliegue, se está comenzando a generar instancias de justicia restaurativa donde las que se han generado tienen, digamos, muy buenos resultados, ¿sí?, en cuanto a lo que tiene que ver con la inclusión de las niñez y lo que es el desarrollo de medidas socioeducativas. ¿Por qué? Porque hace participar a la comunidad también, ¿sí? Y sobre todo centra no solamente en escuchar a la víctima del delito, sino también en escuchar a las niñez y adolescencias en relación, digamos, con lo penal, digamos, conflicto con la ley penal. Y poner el foco en la reparación del daño, ¿sí? Y no solamente la penalización de la niñez y adolescencia que ha cometido el delito. Otra de las cuestiones que habla el orden internacional es la prevención del delito. Y acá es cuando se plantea, bueno, ¿cuál es la situación en la que se encuentran las niñez y adolescencia en relación con el conflicto penal? ¿Cuáles son las necesidades que tienen? ¿Cuáles son las vulneraciones sociales que sufren? Entonces acá lo que hablan la comunidad internacional en general es que para tener una lógica de prevención de delitos, las niñez y adolescencia tienen que tener satisfechos todos sus derechos humanos básicos.
¿sí? Después, bueno, enumera la cuestión de la educación, la cuestión de la capacitación, la cuestión de la contención, de la vivienda, etcétera, etcétera. Pero en general se sistematizan que deben tener acceso a los derechos humanos básicos y que eso es lo que genera y ha generado en el mundo, digamos, un efecto positivo en cuanto a la prevención del delito. ¿Por qué? ¿no? Porque hace que las niñez y adolescencias no sean, digamos, víctimas de lo que son las redes delictivas de adultos, como el narcotráfico, eh, bueno, y otras cuestiones. Sí, Discúlpame, si te parece, nos tomamos unos 5 minutitos más para cerrar y dale, después retomamos el cierre. dale, quedé Gracias. a un cuarto. Pero bueno, voy a hacer el cierre rápido. Dale. A lo que decía, la pregunta, ¿es necesario la modificación del régimen penal juvenil actual? Sí, es necesaria. Venimos de hace 44 años con el mismo régimen penal juvenil, es un régimen que viene de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar, que fue generado a partir de un decreto ley en los años 80, que tiene la firma de Videla y que tiene una lógica meramente punitivista, ¿sí? ¿Este proyecto del gobierno es mejor o peor que ese decreto ley? Es peor, digamos, porque tiene determinada, en sus articulados tiene determinadas cuestiones que el decreto ley no tiene, digamos, ¿sí? Y que al no tenerlas el decreto ley ha podido ser solventada por eh, los códigos o las leyes procesales provinciales, ¿sí? Sobre en cuanto a cómo aplicar ese decreto ley. Entonces, ¿pero es necesario un nuevo régimen penal juvenil? Sí, es necesario. ¿Cómo se debe discutir ese nuevo régimen penal juvenil? Primero, debe tener la participación activa de las voces de las niñez y adolescencia y sobre todo aquellas que han transcurrido las instancias de encierro, digamos, de la política del régimen penal juvenil. Primero que nada debe tener eso. Debe alejarse, como en relación a esto, debe alejarse de una lógica adultocentrista. Segunda cuestión, debe tener contemplada el real respeto a los estándares internacionales, ¿sí? Y debe tener, digamos, y debe ser construido por personas idóneas, digamos, sobre todo. Porque veamos algunas cuestiones del proyecto del Gobierno Nacional. El proyecto del Gobierno Nacional, primero, plantea índices e indicadores que son falsos, ¿sí? En su exposición de motivos. Primero dice que, lo voy a leer, dice, que la tasa de delitos cometidos por adolescentes aumenta año tras año. La persistencia de tasas en crecimiento de criminalidad juvenil representa un desafío para la seguridad pública. Esto es falso. ¿Por qué? Porque hay datos oficiales del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires que dice que desde la secuencia del 2009 al 2022, o sea, una secuencia de 13 años, las causas donde no hay participación de niñeces y adolescencias han sido han crecido de 637.000 a 924.000. ¿Qué significa esto? Han crecido un 45% en esos 13 años las causas en donde no hay participación de niñez y adolescencia, ¿sí? Y las causas donde sí hay participación de niñez y adolescencia, no solamente que no aumentaron, sino que bajaron 23%. O sea, se da una tendencia donde las causas donde no participan niñez y adolescencia aumentan y las causas donde sí hay participación de niñez y adolescencia bajan. Totalmente falso lo que plantea el gobierno. Otra cuestión falsa que plantea el gobierno en esa posición de motivos, que dice que la legislación argentina se encuentra en minoría en la región en cuanto al umbral de imputabilidad. El gobierno continuamente, en lo que es la posición de motivos, y yo particularmente creo que lo hace adrede, al igual que muchos medios de comunicación, generan un estado de confusión entre lo que es la punibilidad y lo que es la imputabilidad, ¿sí? Plantean como lo mismo la imputabilidad y la punibilidad. Cuando en realidad en nuestro país la imputabilidad de una comisión de delito por una niñez, una adolescencia, está desde los 13 años. Lo que está desde los 16 es la punibilidad. ¿Qué significa esto? Es que si un adolescente o niña de 13 años, 14 años, 15 años comete un delito, digamos, va a poder ser procesado, va a poder ser imputado. La diferencia es que si tiene menos de 16 años no va a ser alcanzado por el poder penal, digamos, por el Código Penal, sino que va a ser alcanzado por las instituciones enmarcadas en la promoción y protección de derechos para que trabaje en el marco de su comunidad, para que trabaje con su familia, para que trabaje desde la contención, digamos, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad subjetiva ante la comisión del delito, ¿sí?
Esto es falso. El gobierno continuamente, al igual que muchos medios de comunicación, confunden esto y hablan de bajar la de imputabilidad, porque también hay una tendencia a buscar generar una inseguridad jurídica en la sociedad, ¿sí? A generar la sensación de la impunidad, cuando en realidad lo que se está discutiendo es si son alcanzados por el Código Penal o son alcanzados por instituciones especializadas en trabajo con niñez y adolescencia en el marco del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y con necesidad de Simón, presupuesto. Bueno, muchísimas gracias. me quedé. Seguimos, Dale, después seguimos seguimos. en el debate súper interesante y muy antipática mi intervención, pero le vamos a No, dar no, no, la bien, bien. Yo te había pedido porque yo súper digo, interesante. pero bueno, Le son vamos a temas dar la muy palabra importantes. también a Alejandra. Gracias. Buenas, ¿cómo están? Bueno, después de la intervención de Simón, por ahí yo voy a apuntalar, digamos, algunas cuestiones que después sirvan para el debate. Bueno, yo había preparado ahí unas diapositivas, hemos tenido un percance tecnológico, pero vamos a presentar por ahí algunos datos sobre las niñeces y las juventudes como para poder eh, entender estos procesos de infantilización de la pobreza, de juvenilización de la pobreza y asociado a la criminalización, ¿no? Tanto de la pobreza como de las niñeces y juventudes. Eh, los datos, no sé si han podido ver los datos de la encuesta permanente de hogares para el primer trimestre del 2000 de este año. Justo, digamos, estuvieron saliendo artículos, digamos, respecto a la situación social, marcan que, bueno, la pobreza trepa al 55%, digamos, de la población. Es decir, que, digamos, uno de cada 5 argentinos perdón, uno de cada 2 argentinos es pobre y la indigencia llega, digamos, a 1 de cada 5 argentinos. Por supuesto, digamos que esta situación se profundiza cuando hablamos de las niñeces. En tanto, 7 de cada 10 niñas, niños viven en hogares pobres y 3 de cada 10 lo hacen en un hogar indigente. Por supuesto que, digamos, en la estructura nacional tenemos provincias, digamos, con mayores niveles como Gran Resistencia. Bueno, en tanto la encuesta permanente de hogares mide los aglomerados, y, digamos, menores niveles, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que es, digamos, lo que están marcando las estadísticas acá nacionales. Después, por ejemplo, para ver un poco la situación de la niñez y la adolescencia, les traía datos de la ronda que hace UNICEF para conocer, digamos, la situación social de las niñeces y juventudes, una encuesta, digamos, rápida que le llaman, donde, por ejemplo, en este primer trimestre, digamos, del año, está marcando que un 52% de los hogares, digamos, ha dejado de comprar algún alimento por falta de dinero. O sea, eso es lo que está marcando, digamos, esta encuesta que tiene, digamos, un alcance bastante importante. Marca también que, por ejemplo, 1 millón de niñas, niños se saltean comidas durante el día. Y bueno, un dato que toma, digamos, UNICEF, digamos, de la EPH, es que básicamente solo el 30% de nuestras niñas, niños y adolescentes del país está libre de toda forma de pobreza. O sea, el 70% restante estamos hablando de estas situaciones. Con respecto, digamos, a las juventudes, acá, digamos, también las estadísticas de la EPH para el primer trimestre de este año marca que el desempleo juvenil duplica el promedio nacional, es decir, los jóvenes, digamos, doblemente afectados, digamos, por el desempleo. El 57% de nuestros jóvenes trabaja en la informalidad y tienen ingresos inferiores, digamos, al resto de la población económicamente activa, un 31% inferiores, ¿no?
Y, por supuesto, acá las mujeres encabezan el porcentaje de desempleo juvenil con una diferencia del 3,2%. A esto le sumamos los datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo que marcan que las mujeres destinan de, digamos, 5 horas, 23 al trabajo no remunerado, es decir, a los trabajos de cuidado, mientras que los varones destinan solo 3 horas al día a este tipo de actividades. Con respecto, digamos, a la cuestión educativa, acá, digamos, los datos del CIEMPRO, digamos, que es el Sistema de Información de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, por ejemplo, indica que la tasa de deserción del sistema educativo de las jóvenes y los jóvenes de 15 a 24 años en situación de pobreza se ubica en el 17,8%, mientras que en los jóvenes que no están alcanzados por la pobreza, esa tasa de deserción es del 9%, es decir, digamos prácticamente hay una duplicación, ¿no? Digamos, frente a esta situación de desigualdad. Después, digamos, con respecto acá, Simón introduce algunos datos que me parece importante, digamos, marcar, es con respecto a esta cuestión de la cuestión penal juvenil. Simón aportaba, digamos, por ahí datos respecto, digamos, a los estándares internacionales y a las normativas, pero, digamos, en términos estadísticos, por ejemplo, solamente el 3% del total de causas judiciales fueron iniciadas en el fuero de responsabilidad penal juvenil. Es decir, digamos, es un bajísimo porcentaje, y solamente el 0,5% corresponde a delitos graves, digamos, que atentaron contra la vida. Generalmente, digamos, la mayoría de los delitos en los adolescentes están vinculados a delitos contra la propiedad, que son los principales motivos de imputación. Y con respecto, digamos, a los datos que hay respecto a jóvenes que ya están, digamos, entre los 18 y los 21 años, digamos, las investigaciones lo que están marcando es que, bueno, es un grupo, digamos, particularmente vulnerado y perjudicado por el sistema penal. Generalmente son los varones, digamos, los varones pobres, con bajo nivel educativo, y que están acusados por delitos con penas mínimas, y en una gran mayoría son, digamos, la primera vez, digamos, que cometen, digamos, una situación, digamos, de conflicto, que están en una situación de conflicto con la ley. Y en ese sentido se marca que es justamente esta población la que es más susceptible de sufrir actos lesivos a su integridad física y psíquica por parte de funcionarios estatales. Bueno, estos datos me parecían importantes, eh, digamos, traerlos al debate porque, digamos, enmarcan este proceso justamente de infantilización de la pobreza, de juvenilización de la pobreza y de criminalización, digamos, que es lo que por ahí me interesa como traer al debate. A ver, cuando nosotros hablamos justamente de juventud, digamos, de infancias y de juventudes, estamos, bueno, claramente marcando que no hay, digamos, una sola manera, digamos, de transitar la niñez ni la juventud, y que por supuesto, digamos, estas diferencias van a estar marcadas por los contextos socioeconómicos y, bueno, por los posicionamientos de clase, a lo que vamos a agregar también el género, el territorio, digamos, hay otros atravesamientos que también, digamos, van a estar marcando estas distintas maneras de ser niñas, niños y jóvenes, ¿no? Y acá, digamos, por ahí, en este proceso, digamos, de crecimiento de la pobreza y de la criminalización en estos sectores de la población, por ahí es importante digamos, hacer un análisis histórico, y en ese sentido, digamos, justamente situar que la niñez y la juventud son, digamos, construcciones sociales que, digamos, surgen, digamos, bajo, digamos, el desarrollo capitalista,
y, digamos, por lo tanto, digamos, es importante analizar justamente el devenir, digamos, del capitalismo para entender, digamos, cómo se van dando, digamos, estos fenómenos y estos procesos que afectan, digamos, a estos sectores de la población. A ver, digamos, la configuración, digamos, de la niñez y de la juventud justamente tiene que ver con las necesidades de extender y diversificar los procesos formativos de los futuros trabajadores frente, digamos, a las necesidades del capitalismo, bueno, en ese sentido, la función, digamos, que vino a cumplir la escuela, digamos, como ese momento, digamos, donde, digamos, se iban a realizar, digamos, estos procesos formativos. Primero, digamos, comenzó con la niñez y después, bueno, digamos, frente a la complejización, digamos, de la industrialización, digamos, se planteó también, digamos, extender digamos, esa formación y, digamos, la configuración de este mundo juvenil, ¿no? En ese sentido, digamos, hemos atravesado como esta construcción social donde, digamos, la escuela, digamos, se constituyó como un determinante, digamos, de las infancias y, digamos, posteriormente, digamos, la construcción de la juventud, digamos, como un proceso, digamos, de formación para el mundo adulto, digamos, que, digamos, transitaba, digamos, de la escuela, digamos, al mundo del trabajo, claramente este proceso, digamos, fue también parte, digamos, de también las crecientes, digamos, luchas, digamos, de la clase obrera, digamos, porque, digamos, acá siempre, digamos, cuando analizamos la cuestión social, digamos, vemos, digamos, esta lucha entre, digamos, las necesidades del capitalismo, pero también, digamos, las luchas de las clases obreras, digamos, que se va, digamos, poniendo en pie para reclamar los derechos, digamos, poner freno, digamos, a las condiciones de explotación. Entonces, digamos, también este proceso, digamos, está enmarcado, digamos, dentro, digamos, de estas contradicciones. Y en ese sentido, por ahí hay una discusión, digamos, en los estudios sobre juventudes, respecto a que por ahí la juventud, digamos, fue estudiada o fue concebida en su momento como esta moratoria social, que después, bueno, empezó a ser debatida porque, digamos, la moratoria social, es decir, este tiempo de espera entre, digamos, el pasaje al mundo adulto, por ahí estaba concentrada en los sectores de la clase media, de las clases altas, y no era la realidad, digamos, de los sectores populares, ¿no? Entonces se empieza a discutir este concepto de la moratoria social y, bueno, se empieza a justamente hablar, digamos, de estas distintas juventudes, digamos, atravesadas por la clase social, digamos, y, digamos, obviamente en estas últimas décadas, digamos, lo que tiene que ver con, bueno, la cuestión de introducir la cuestión de género, la cuestión, digamos, de los territorios. Entonces, bueno, esta construcción, digamos, social, por eso Simón hablaba, digamos, de esta por ahí mirada normativa o de, digamos, mirada adultocéntrica, pero que en realidad tiene que ver, digamos, con esta construcción social, digamos, en las últimas 5 décadas, pero que tiene que ver, digamos, con también, digamos, el orden, digamos, mundial, digamos, empieza, digamos, también a entrar en crisis. ¿En qué sentido? Digamos, que este tránsito esperado, digamos, por la escuela secundaria, para, digamos, y después, digamos, las mayores capas de población trabajadora que pudo ingresar a la universidad, digamos, empezó, digamos, a entrar en choque, digamos, frente a los procesos de acumulación capitalista que marcan una tendencia a la precarización, digamos, de la clase trabajadora, y por lo tanto, digamos, se empieza como a cerrar, digamos, esta suerte de movilidad ascendente, digamos, digamos, que caracterizó en su momento, digamos, a la juventud trabajadora, y bueno, empezamos a ver un proceso donde hay mayores dificultades, obviamente, para ingresar al mundo del trabajo, sobre todo al empleo protegido, y digamos, la posibilidad de, digamos, transitar
en los escalones de la informalidad, digamos, y a su vez el hecho de, digamos, la educación ya no, digamos, deja de ser un factor, digamos, que garantizaba, digamos, ese proceso de movilidad, en tanto, digamos, tenemos generaciones, ahí Simón hablaba de, digamos, de este problema de la pobreza estructural y de que tenemos, digamos, varias generaciones, digamos, de familias pobres, pero, digamos, sin embargo, lo que se registra es, digamos, que los jóvenes de ahora tienen, digamos, mayores niveles educativos, digamos, que antes, y sin embargo eso no es suficiente tampoco para poder, digamos, transitar o poder llegar, digamos, al ideal del empleo protegido, del empleo estable. Entonces, acá tenemos justamente este gran problema y, digamos, este proceso, digamos, de precarización, digamos, de la vida, que, por supuesto, digamos, se refleja en estos niveles de pobreza, digamos, digamos, en esta precarización, digamos, de las condiciones de vida. Y, bueno, frente a eso, frente, digamos, a este proceso, digamos, ¿cuál es la respuesta de los estados capitalistas? Y que tiene que ver justamente con este proceso de crecimiento de la criminalidad y de la criminalización. Es decir, digamos, que para combatir, digamos, justamente un proceso que genera el propio capitalismo, la salida, digamos, pasa por la criminalización de la pobreza, digamos, de los jóvenes dentro, digamos, de los contextos de pobreza, y, digamos, como una respuesta, digamos, que se da ahí, también Simón hablaba de que el gobierno apela como a digamos, a este orden internacional, pero digamos también digamos, y falseando, digamos, los datos y haciendo toda una interpretación, digamos, maliciosa, digamos, de esos tratados internacionales, pero, digamos, en las tendencias, digamos, a la criminalización, digamos, tenemos que entender, digamos, que se producen en el plano internacional también. Y, bueno, en ese sentido, digamos, hay autores que justamente marcan que, por ejemplo, en la década del 80, con el consenso de Washington, digamos, que es donde a nivel internacional digamos, se habilitan las reformas estructurales, digamos, la liberalización, digamos, bueno, los servicios, digamos, de la economía, digamos, justamente, digamos, con ese contexto, digamos, irrumpen o se desarrollan, digamos, digamos las políticas de criminalización, justamente, digamos, porque lo que se busca es, digamos, disciplinar, digamos, acentuar los mecanismos de control social, entendiendo, digamos, que son estos sectores, digamos, que son arrojados a la pobreza, los que van, digamos, a luchar inevitablemente, y por lo tanto, digamos, el Estado pasa, digamos, digamos, buscar intervenir, digamos, para erosionar, digamos, esos procesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente, digamos, en un proceso, digamos, donde se vuelven a apelar, digamos, a estas políticas que ya, digamos, han mostrado que, digamos, traen un deterioro social profundo, digamos, y que se enarbolan, digamos, desde los programas de gobierno. Justamente no es casual que se vuelva, digamos, con, bueno, este tratamiento de la baja de la edad de punibilidad, que se, digamos, acentúe, digamos, este proceso de criminalización, digamos, de la pobreza y de las juventudes. Y bueno, con respecto, digamos, digamos, a estos procesos que van de la mano, es muy importante, digamos, entender que justamente, digamos, la, digamos, la orientación, digamos, hacia las juventudes, tiene que ver, bueno, con, digamos, con un mecanismo, digamos, de aleccionar, digamos, de reforzar este disciplinamiento social, pero que también, digamos, entra a jugar con la actuación de instituciones del Estado, digamos, que el propio Estado deja de tener cierto control,
porque empiezan, digamos, a funcionar con lógicas distintas o lógicas con intereses propios. Entonces, por ahí también mirar este problema del accionar policial, porque si bien, digamos, hay, digamos, una connivencia, digamos, entre estos proyectos y entre estos discursos punitivistas, digamos, de criminalización, digamos, también, digamos, entran a jugar lógicas propias del capitalismo, donde, por ejemplo, el crecimiento del narcotráfico como negocio, de la trata, e incluso, digamos, la propia privatización del sistema carcelario, que por ahí acá en Argentina no lo vivimos, pero digamos que está muy acelerado, digamos, en países, en países centrales, digamos, entonces entran a jugar estas dinámicas capitalistas, digamos, donde, digamos, la propia policía actúa siendo parte, digamos, del delito y usando, digamos, a las juventudes justamente en contextos de pobreza para, digamos, introducirlo, digamos, a las actividades que ellos mismos desarrollan y que, digamos, bajo pena de resistirse, digamos, bueno, son objeto de, bueno, persecución, de, bueno, torturas, de apremios, y bueno, incluso, digamos, los casos de gatillo fácil, que es la expresión extrema, digamos, de este proceso, que a mí me parece que sí hay que tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros intervenimos justamente con las niñez y las juventudes, digamos, de contextos de pobreza, digamos, nos encontramos con este accionar y que, digamos, lo tenemos que situar, digamos, ubicar, porque, digamos, muchas veces pasa que no tenemos, digamos, las propias comunidades, digamos, no denuncian porque no hay dónde denunciar, y eso es lo concreto, eso es lo real. Bueno, justamente, digamos, por digamos, esta suerte de autonomización, digamos, que alcanzan ciertas instituciones, como en este caso la policía, digamos, frente a estos procesos de degradación de la vida, ¿no? En ese sentido, acá, digamos, me parece importante reflexionar que estos procesos, digamos, de criminalización, digamos, de la pobreza, de las juventudes, digamos, tiene, digamos, también víctimas especiales o, digamos, donde se acentúa la problemática, y en esto sí me parecía importante, y por eso situaba estos datos del comienzo, que justamente, digamos, en los jóvenes varones, pero que también, digamos, si bien no hay muchos estudios, pero en los últimos tiempos también, digamos, en las mujeres, digamos, son grupos particularmente perjudicados por el sistema penal, justamente, digamos, por la pobreza, por el bajo nivel educativo, y donde, digamos, esta trayectoria penal lo que hace, digamos, justamente es profundizar, digamos, las condiciones de desventaja, digamos, de desigualdad, incluso, digamos, introduciéndolo en un circuito, digamos, que después prácticamente es imposible salir, ¿no? Digamos, eso también, digamos, es importante marcarlo, porque, digamos, el propio sistema, el que genera, digamos, y tiene cautivo, digamos, este sector de la población, justamente por, digamos, el propio funcionamiento del sistema. Incluso esto que, digamos, muchas veces, digamos, el propio Poder Judicial actúa, digamos, sobre la base de lo que dice la policía, no sobre la base de lo que se investiga, digamos, frente a hechos delictivos, sino que tienen en cuenta, digamos, la versión policial, y justamente, digamos, frente a la versión policial, generalmente los jóvenes quedan, digamos, detenidos, digamos, con preventiva, porque, digamos, se apela, digamos, a su situación de precariedad, digamos, como cuestión, digamos, de riesgo, y en ese sentido, digamos, este circuito, digamos, que va, digamos, generando, digamos, este proceso de criminalización, digamos, de la juventud. Entonces, bueno, frente a eso, Perdón, nos tomamos unos 5 minutos para cerrar. dale, sí, sí, ahí está, justo ya estaba por... Gracias. Bueno, frente a eso, digamos, a mí me parece importante a la hora de pensar, digamos, las intervenciones con infancias, con juventudes,
Eh, Justamente, digamos, ahí Simona hablaba como de las intervenciones situadas, a ver, a mí me parece importante, digamos, que nuestras intervenciones, digamos, puedan intervenir, digamos, o tener una mirada, digamos, de estos problemas estructurales, pero que claramente después a la hora, digamos, de trabajar con les sujetos, digamos, con las subjetividades, ahí, digamos, se vuelve necesario, digamos, esta mirada situada, y ahí, digamos, en las investigaciones que yo realicé, me parece, digamos, un concepto importante para, digamos, profundizarlo, digamos, para poder incorporarlo en las intervenciones, que tiene que ver con las trayectorias vitales. Y en ese sentido, acá, digamos, el concepto de trayectoria lo que nos aporta es esta relación entre lo estructural y lo subjetivo, es decir, digamos, frente a estos procesos estructurales, digamos, que viven las juventudes, digamos, qué sentido les dan, digamos, cuáles son las implicancias concretas, digamos, en cada vida, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son, digamos, los elementos que marcan, digamos, esas trayectorias vitales? Porque muchas veces, digamos, se trabaja con estas instituciones tradicionales que siguen siendo, digamos, factores ordenadores, como el trabajo, como la escuela, pero que también, digamos, en estas trayectorias aparecen, digamos, digamos, otros significantes importantes, como los grupos de pares, como los espacios públicos, como el consumo, digamos, de sustancias psicoactivas, como también, digamos, estos tránsitos, digamos, por el sistema penal, digamos, que van marcando, digamos, la vida, digamos, de estas juventudes, y que es importante, digamos, poder reconstruir justamente para que podamos proponer intervenciones posibles, intervenciones co-construidas, digamos, con estas juventudes, y en ese sentido, digamos, poder identificar, bueno, digamos, a partir de esto, cuáles son, digamos, los emergentes, digamos, cuáles son, digamos, los puntos, digamos, de apoyo, porque muchas veces se tiende a demonizar o a, digamos, a generar una mirada negativa sobre, digamos, ciertos procesos que se dan, digamos, en los contextos de pobreza, cuando muchas veces son, digamos, pueden ser puntos de partida o puntos de apoyo. Bueno, acá Simón incorporaba las organizaciones sociales, que me parece que también, digamos, otro elemento, digamos, emergente que hay que tener, que hay que tomarlo, bueno, a partir de ahí poder hacer, digamos, digamos, las intervenciones, más las construcciones, más que intervenciones, junto a las niñeces y juventudes. Bueno, acá terminé. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias, Simón. Realmente un placer abrir el espacio para copensarnos, ¿no?, en relación a esta problemática social y en este contexto. Podríamos abrir al espacio de intercambio, de preguntas. Yo podría hacer, buenas tardes. Pregunta que no me quedó claro sobre lo de imputabilidad y penalidad. Creo que lo entendí, pero no estoy segura. Por ahí si lo puedo volver a remarcar. A ver, ¿qué entendiste? Yo entendí que un menor puede ser imputado, pero no penalizado hasta los 16 años. Claro, ¿Está bien? ahí, claro, lo que se discute, porque lo que yo planteaba es que hay una lógica de confundir o tomarlo como de la misma manera, porque lo que se busca es generar eso, una inseguridad jurídica y una sensación de impunidad, digamos, cuando en realidad la impunidad que viene desde la imputabilidad, ¿no? Cuando en realidad lo que se plantea es eso, como vos decís, o sea, de 13 a 15 años, quien comete un delito, una persona comete un delito, existe la posibilidad, o sea, el ordenamiento jurídico plantea, o la ley, digamos, el régimen penal juvenil, plantea, digamos, la posibilidad de que esa persona sea responsable por el hecho que comete, digamos, configurado como delito. La cuestión está de qué institución o qué esfera estatal interviene
en esa cuestión. No, no intervendría el Código Penal, sí a partir de los 16 años, digamos, sino que Bien. intervendrían los efectores de niñez y adolescencia enmarcados en el sistema de promoción y protección de derechos. Sí, que hasta hace poco, digamos, y hay que ver cómo sigue ahora, con todos estos cambios y esta cuestión del capital humano, etcétera, del Ministerio de Capital Humano, pero serían los efectores enmarcados en la CENAF, en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Gracias. Bueno, ¿Alguna otra duda, aporte? Hola, yo no puedo A poner la mí cámara porque estoy ay, presentable. Ah, perdón. ¿Querés hablar vos, Milagros? es breve. Yo Sí, sí. lo que me quedó, que por ahí es algo que no había escuchado antes, que me gustaría entender, es a nos referimos cuando hablamos de sobreintervenciones. bien. Las órdenes de intervenciones, quizás nosotros lo tenemos continuamente como muy charlado, muy hablado, digamos, pero lo que tiene que ver es intervenir sobre digamos, por ejemplo, cuando estamos realizando un acompañamiento de una niña y adolescencia en el marco de una intervención por vulneración de derechos, es que distintos efectores, por ejemplo, del mismo ministerio o del Estado, intervengan, digamos, con la misma planificación de intervención o con la misma acción, digamos, dos veces en el acompañamiento de esa niñez y adolescencia, que no haya, digamos, una sistematización de intervención, entonces generás una sobreintervención, o sea, intervenir de la misma manera que intervino, digo, otro efector de manera anterior. Entonces, es muy importante, por ejemplo, la articulación no solamente entre efectores del mismo ministerio, de la misma estructura estatal o del Estado en general, digamos, la articulación de las intervenciones. No solamente con mi compañero de otro dispositivo, digamos, por ejemplo, si yo estoy trabajando desde la Dirección de Recursos de Egreso y ese joven también es parte del programa Ambión, bueno, poder articular entre los distintos dispositivos para no generar mismas intervenciones, digamos, y poder generar intervenciones articuladas. Yo intervengo o sea, generamos una planificación articulada de intervención y la acompañamos a ese joven en distintas esferas, digamos. Quizás desde el programa Ambiente lo acompañan más en lo que es el sostenimiento educativo y yo lo acompaño más en lo que tiene que ver con la búsqueda laboral o capacitación laboral. Entonces generamos ahí una articulación y no intervenimos los dos sobre la misma cuestión. Muchas ¿Rocío? gracias. O sea, eso ocurre mucho cuando son niñez o adolescencia con mucho tiempo de institucionalización, ocurre comúnmente. O sea, que están institucionalizados, por ejemplo, a partir de una medida protectoria o medida de abrigo, comienzan a vivir, digamos, en un hogar o una casa de abrigo cuando son niñes muy chiquites y después, bueno, continúan, digamos, su institucionalización hasta la adolescencia y donde han pasado y transcurrido en la institucionalización por un montón de dispositivos. Bueno, ahí es donde resulta muy necesaria la sistematización de las intervenciones. En la provincia hay, digamos, un registro único, unificado, digamos, se llama REUNA, un registro unificado de intervenciones sobre niñez y adolescencia, donde los servicios locales, servicios zonales, que son creados a partir de la Ley Provincial 1398, que es la adaptación de la nacional de la 26061, genera, digamos, los servicios locales, después se generan a partir del organismo los servicios zonales, y los hogares, lo que son los hogares oficiales, digamos, tienen cuenta en ese registro unificado donde se le genera un legajo desde el primer contacto de la institución con esa niñez y adolescencia a partir de una medida de abrigo o una vulneración de derechos, se genera un legajo dentro del sistema y después los servicios locales, zonales y los hogares donde está residiendo ese joven o ese niño en particular, van volcando las intervenciones que van haciendo, entonces uno puede mirar a la hora de intervenir o comenzar a intervenir ese legajo y ver las intervenciones que se fueron haciendo a lo largo del tiempo. Lo que tiene y el límite que tiene es que es un registro colaborativo. Entonces, si vos nos volcás como servicio local o como servicio zonal, la intervención no la vuelca nadie por vos. Entonces, se pierde, entonces es necesario laburar continuamente y trabajar continuamente la importancia de la sistematización. Bien, Claro. gracias. Rocío, ¿ibas a hacer una pregunta, un aporte? No,
primero agradecerles a Simón y a Alejandra por sus palabras y yo quería comentar que lo que dicen va muy en consonancia con una autora que leí en psicología jurídica, soy estudiante de psicología, no sé si la conocen, Lola Aniller del Castro se llama. Y no, muy en consonancia con lo que dicen ustedes, que dice que en nuestra sociedad y en muchas otras, las personas que van presas no son solo las que cometen delitos, sino también aquellas que pertenecen a una población vulnerable a ser criminalizada, es decir, los pobres. Y cómo esto de que el sistema penal es simbólico, es decir, que no resuelve problemas, sino que crea la ilusión de estar protegiendo a la población, pero solo retiene simbólicamente a una porción de la población que, bueno, que es construida y señalada como el enemigo para que el resto viva tranquila, entre muchas comillas, ¿no? Eh, Nada, y como, digamos, el camino alternativo a las leyes, a este tipo de leyes que se están sancionando o que se quieren sancionar, es justamente la descriminalización, ¿no? Eh, de las porciones más vulnerables. Eso. Gracias. Placer. Por ahí, hola, yo soy Candelaria. Lo que pensaba mientras los escuchaba hablar, y Alejandra, vos que decías esto o sea, hacías hincapié, ¿no? en cómo se trata a las niñeces y adolescencias pobres, y yo pensaba en la perversidad de este gobierno y del sistema capitalista, que de repente las niñeces y adolescencias pobres son demonizadas, pero uno de los focos de campaña de Milei fue justamente los adolescentes a través de TikTok, de la clase media y alta, digamos, ¿no? Esta doble mirada que en realidad también termina victimizando a estos adolescentes que creen en lo que ven, pero la mirada sobre ese tipo de adolescencia es totalmente distinta. Me parece súper perverso eso también, y terrible que no lo podamos ver como sociedad en general, digamos. Bien, gracias, Cande. Sí, ahí con respecto al aporte de Candelaria, justo cuando estaba, bueno, como preparando, bueno, la intervención aquí, encontré un texto de Kessler con, digamos, otros autores en la revista Anfibia, que hace un análisis, digamos, de por ahí la opinión de las juventudes, que, digamos, analiza, bueno, este fenómeno, digamos, de por qué un sector de la juventud se había visto como atraído frente a las propuestas, digamos, libertarias, y, digamos, cómo, digamos, a partir de la asunción al gobierno hay como un corrimiento, digamos, de esa opinión, es decir, digamos, como que desmitifican un poco esta cuestión de la derechización, digamos, de los sectores de las juventudes, más centrado, digamos, en clases medias, pero por ahí me parece interesante que, digamos, ellos identifican que estas juventudes sí abrazan, digamos, la conquista de derechos en relación, digamos, al aborto legal, digamos, al reconocimiento, digamos, de las diversidades, o sea, que se han socializado, digamos, al calor de estas luchas y, digamos, del alcance de estos derechos, y que, digamos, tienen posiciones progresistas, digamos, en esta materia, pero que sí, digamos, lo que es como un punto de preocupación es la cuestión de la seguridad. Y por ahí quizás también, digamos, el gobierno de manera intencionada como que apunta, digamos, a broquelar, digamos, estos debates y a tratar de llevar a este sector, digamos, de la población, digamos, detrás, digamos, de estos planteos punitivistas, porque, bueno, lo que, digamos, sí lo ven con preocupación, digamos, la cuestión de la seguridad, incluso, digamos, con posiciones permeables a la pena de muerte. Y, digamos, justamente la paradoja, digamos, por ahí lo que ellos explican o intentan como analizar es que generalmente, digamos, son las juventudes las que están por ahí expuestas más a las limitaciones de la circulación, digamos, por la cuestión, digamos, de ciertos delitos, y que como no ven una salida, digamos, caen en estas posiciones, digamos, justamente donde se pretende, digamos, que haya una salida a partir, digamos, del sistema penal y, digamos, de la criminalización, que, digamos, no representa una salida, ¿viste? Pero por ahí era interesante, digamos, el artículo, después lo pueden buscar,
porque por ahí son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta como a la hora de dar estos debates y mostrar, bueno, esto, Simón me parece interesante cuando él mostraba cómo el gobierno hace este uso, digamos, totalmente trucho, digamos, de la interpretación de las leyes internacionales, digamos, a su favor claramente, y, digamos, bueno, esta cuestión, digamos, de la estadística de los delitos, digamos, cometidos, digamos, por adolescentes, por jóvenes, que, digamos, muestran que claramente ahí digamos, no está el problema, y que, digamos, se lo quiere usar, digamos, como, bueno, elemento de demonización, digamos, de criminalización, con otros fines, claramente, ¿no? Pero bueno, ahí me parece interesante a partir del aporte de Candelaria. Bien, Andrea escribe en el chat que en San Luis salió una ley municipal contra o que afecta directamente a menores de 16 años. Hola, ¿me escucho? Sí, ¿Se te escucha, Andrea? Sí. sí, buenas noches. Sí, esta ley salió creo que la semana pasada, una ordenanza municipal, digamos, como que prohíbe a los chicos de 16 años, o sea, andar en la calle o de 12 a 6 de la mañana y que se va a penar a los padres. Si la policía, encuentra algún menor, yo qué sé, en un cumpleaños o divirtiéndose o en el cine o en cualquier lado, eso me pareció como re peligroso. Yo soy de Mar del Plata, pero acá el tema del narcotráfico no se plantea como se tiene que plantear. Y bueno, obviamente se usa mucho a los jóvenes para esto, pero hay mucha policía en Mar del Plata. La policía le pega mucho a los chicos cuando sale de los boliches. Creo que bueno, que obviamente bueno, tenemos el intendente que tenemos y que la verdad que me pareció me asusté cuando leí eso porque, o sea, prohibir, la palabra prohibir ya es, o sea, como un montón. La verdad que no, ojalá que no se apruebe el proyecto para nada. Acá hay mucha pobreza en Mar del Plata, mucha pobreza y se criminaliza mucho a la juventud, muchísimo, y espero que nada, que a Mar del Plata no llegue y que no se apruebe el proyecto porque nada, los chicos son el futuro y la verdad es muy triste que se baje la edad a 13 años. Yo soy madre de 3 varones, mi hijo mayor tiene 22 años, el del medio tiene 19, el más chiquito va a cumplir 17 el mes que viene y yo le tengo miedo, mucho miedo a la policía. O sea, siempre le digo a mis hijos que salgan con documento porque la verdad acá la policía en Mar del Plata, en los barrios periféricos, en los barrios pobres, está presente o sea, nunca vas a ver un policía en un barrio privado ni en una calle del centro. Siempre los vas a ver merodeando contra los jóvenes y se criminaliza mucho a los jóvenes en Mar del Plata. Es lo único que puedo decir. Bueno, Andrea, eso que me decís me dispara un poco una cuestión que, o sea, me parece que va en consonancia también con el gobierno nacional, lo que plantean ahí en San Luis, porque si ustedes, digamos, les invito a leer el proyecto que enviaron al Congreso, o sea, es bastante cortito, o sea, son 52 artículos, no es tan largo, y si ustedes ven en el artículo 26 del proyecto, primero que habla de la cuestión de delito futuro, algo totalmente terrible, ¿sí? Hablar de la cuestión de delito futuro. La intervención en el marco de una posibilidad de delito, plantea futuro, ¿no? Y por otro lado, lo que habilita es la internación como sanción, ¿sí? Y acá va la cuestión más compleja, digamos. La internación como sanción ¿de quién? De menores de 18 años. ¿Sí? Habilita a que niñes, por ejemplo, de 7 años, 8 años, puedan ser internados de manera compulsiva, ¿sí? Solamente por sus características personales, que obviamente están marcadas en lo de la pobreza, ¿no? Obviamente, cuando se hablan de característica personal, tiene que ver con niño pobre, ¿sí? Se marca una pobreza y por un peritaje psicológico psiquiátrico. O sea, hay una patologización clara, digamos, de una cuestión social,
y hablan que con un peritaje psicológico y psiquiátrico y por las características personales, un menor de 13 años, ponerle 8 o 9 años tranquilamente, puede ser internado como sanción, ante la posibilidad de un delito futuro. O sea, hablan de la cuestión del delito futuro. O sea, va a haber una situación en el caso de aprobarse este proyecto y esta ley de una gran cantidad de niñez y adolescencias institucionalizadas, criminalizadas, obviamente legalizada y legitimada la criminalización, y de un montón de internaciones de niñez que hoy en día son inimputables, digamos. Entonces, bueno, es bastante complejo, además de que el proyecto habla de cuestión de raza, digamos, ya desde ahí, o sea, Bueno, toma la cuestión de la discriminación por raza, o sea, ya desde ahí y en los primeros artículos encima, imaginémonos lo que son los demás artículos de lo que habla. sí, la pregunta sería cómo nos vamos a organizar contra este atropello regresivo, anticonstitucional y todos los discursos que estamos volviendo a escuchar, incluso con significantes que pensamos que no íbamos a escuchar nunca más. Entonces, ese atropello, bueno, cómo nos interpela a nosotros, trabajadores de niñeces y juventudes, bueno, a militar por los pibes y por las pibas de los barrios, y va por todos en general, ¿no? Pero no a la baja, como, qué sé yo, tomar Uruguay, que tuvieron un plebiscito y lo dieron vuelta a partir de nada, de esto, de salir a concientizar estas cuestiones, estas mentiras también en relación a la criminalización, ¿no? Y estadísticas no reales, ¿no? De los hechos. Pero bueno, ¿cómo nos organizaríamos en este panorama que nos interpela fuertemente, ¿no? Preocupante y bueno, ¿cómo nos vamos a organizar con esto? Es la pregunta, digamos, ¿qué se Bueno, nos sí. ocurre entre los que Yo estamos justo, participando? perdón, justo quería hacer una intervención y justo bien a pie de lo que dice Gabriela, porque para comentar que yo participo de la mesa de articulación, la Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia, que venimos haciendo bastantes cosas en relación al tema y en relación a la niñez y adolescencia en todo lo que ha impactado, digamos, este gobierno negativamente, por supuesto. Y en ese sentido, llamar a esto, porque tenemos un panorama muy, por momentos, desolador, y bueno, gracias Simón y Alejandra por lo que presentaron, porque es sumamente claro, pero digamos, es desolador, pero frente a eso hay que seguir organizándonos, y desde los espacios que sean, y bueno, yo participo en esta mesa también a partir de mis propias pertenencias de Ternura Rebelde, que es donde yo participo, y otro espacio de acá de Mar del Plata, que es Patio Grande para Todos, que estamos en el barrio de Bosque Grande, y bueno, cómo poder eso, ¿no? Potenciar las luchas y más que nunca unirnos en las diferencias, porque digamos, esta mesa que es federal une a más de 200 organizaciones, nos juntamos sí o sí una vez por mes, pero además también tenemos comisiones, armamos ahora un documento que después si quieren se lo voy a circular, porque el viernes que viene hay una reunión que es abierta, que es tanto presencial en Ciudad de Buenos Aires, en el CERPAF, como virtual para quienes no estamos en Buenos Aires. Y esto, están participando organizaciones de todo el país, y bueno, para mí es por ahí, ¿no? Digamos, es por ahí, o cada quien encontrará sus espacios, está Argentina No Baja, y el espacio también No a la Baja, que ya supimos tener también todos estos encuentros, también con el macrismo cuando quiso bajar la edad, digo, dentro de otras cuestiones que vienen impactando negativamente con las niñeces y adolescencias, y derechos humanos en general, pero particularmente a las niñeces y adolescencias. Así que, bueno, frente a la pregunta justo de Gabriela, precisamente quería aportar eso, que después les puedo pasar también el documento que está para adherir a este documento, que es un poco llevando ahí lo que dice el proyecto y contestándolo, y en esto también me parece importante visibilizar y seguir contando con argumentos sólidos, porque del otro lado encontramos de todo, entonces saber bien de qué se trata el proyecto, conocerlo, con todas las cuestiones que fue diciendo ahí Simón y más allá también, y bueno, y encontrar siempre argumentos y estrategias, y que eso es lo que vamos a hacer el viernes que viene, que ojalá que puedan participar, porque es eso, es seguir buscando estrategias, ¿no? No es solamente, a veces hemos hecho, por ejemplo, con el tema de la ley ómnibus y el DNU, hemos hecho más lobby, comillas, ¿no? Con los legisladores, han ido presentado cartas, notas, bueno, eso tuvo sus efectos. Obviamente después pasó lo que pasó,
pero eso me parece que no es en vano tampoco, ¿no? Se hizo ahí todo un diálogo con algunos legisladores, algunos diputados, algunos senadores que también fueron, por lo menos escucharon, y con este tema también, en algunos casos no hay posiciones tan cerradas, ¿no? No es que todos van a votar por la baja y ya está, hay que darle a la lucha, digamos, aun cuando sepamos que puede estar complicado el panorama, bueno, eso, como que hay que seguir organizándonos en los espacios que cada uno tenga y quiera y pueda sostener. Así que eso después les paso, si quieren, el link también para sumarse, si quieren. Bien, retomamos entonces. Gracias, Gabriela y Gabriela. Retomamos entonces, ¿no? Esta idea de encontrarnos hoy para abrir el debate, para empezar a pensar juntos y también desde el marco de la educación popular en relación a la criminalización de niñeces y juventudes, esto de volver a pensar cómo co-construir, ¿no? Nuevas estrategias, cómo volver a encontrarnos, cómo volver a abrir espacios de copensarnos en relación a estas problemáticas. Aportaba María Elena también en el chat que trabaja en niñez y en el centro cerrado de Batán, en contexto de encierro, la vulneración de derechos en instituciones es muy preocupante, ¿no? También para seguir pensando los distintos espacios de intervención con niñeces y juventudes. Este es un espacio que hoy se abre, de hecho el módulo 3 de la diplomatura está abriéndose con este encuentro de hoy, que tanto nos ha puesto a pensar y también a recordar, ¿no? Cuántas otras veces hemos tenido que tomar estrategias, encontrarnos en distintos espacios, atravesar los bordes de las instituciones y de las organizaciones para encontrar soluciones juntas a estas problemáticas que atacan a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que son las niñeces y las juventudes. No sé si hay algún otro aporte. Creo que el poder pensar cómo abordar desde nuestras posibilidades, desde la construcción colectiva de conocimiento, formas de ir avanzando contra estas políticas de crueldad. Hoy dimos un hermoso paso donde podemos volcar lo que cada uno viene haciendo en torno a estas temáticas. No sé si alguien más quería hacer algún aporte, alguna consulta, alguna reflexión también, ¿no? Desde este enfoque de educación popular que estamos construyendo en la diplomatura. Recordarles además que ahí está también el formulario para que puedan dejar el presente, quienes hoy concurrieron a este encuentro. Gabriela nos acaba de compartir el formulario con el documento de la mesa de articulación de niñez y adolescencia, está en el chat, el enlace. Muchas gracias, Gaby. Sí, Anaí. Ahí está con mano levantada y creo que, a ver. Sí, que hablan ahí, después digo una cosita yo, claro. No, acá en Batán existe un lugar que se llama el Batancito, que es una cárcel para menores, ¿puede ser? ¿Se escucha? Sí, Anaí, gracias por tu participación. Justamente lo que decía recién Claudia, que ahí comentó en el chat María Elena, el Centro Cerrado de Menores de Batán, que es conocido como el Batancito en la jerga cotidiana, es el centro donde, digamos, punitivo, donde están privados de la libertad niñeces y juventudes. Pero bueno, justamente ella nos comentaba ahí, María Elena, la preocupación de las condiciones de detención de esas juventudes. Aprovecho también para, no sé si te cerró la duda, Anaí.
Sí, ¿sigue funcionando ese lugar? Sí, sí sigue funcionando. Aprovecho también para retomar algo que decía hoy Simón y que me parece importante también en el marco de la diplomatura, que pensemos también estas estrategias eh, co-construidas con las niñeces y las juventudes, ¿no? Pensando en esto de generar herramientas pedagógicas que permitan estas intervenciones y trabajar distintas problemáticas que muchas veces pueden ser con niñeces y juventudes justamente, para poder visibilizar las necesidades que tienen, pero también ahí facilitando que su voz sea escuchada o facilitando lo que tienen también por decir, las reflexiones que hacen en torno a sus propias problemáticas, y también de alguna manera invitar a ser sujetos activos y protagonistas también de estas luchas que se van dando, eh, contemplando dentro de sus posibilidades qué aportes también nos pueden hacer desde su propia experiencia, ¿no? Me parece que esto es algo también interesante en relación también que lo traía un poco Simón y que también va de la mano de la propuesta también de pensar la educación popular. Y aprovecho también para agradecer enormemente, bueno, a todos los que participaron, a Alejandra y a Simón por haber preparado este encuentro, haberse hecho este tiempo para compartir con nosotros, y a Claudia también por haber moderado y sostenido todo el encuentro hoy, a Lucía también. Y bueno, el próximo encuentro para quienes son estudiantes de la diplomatura va a ser presencial el lunes 19, después le vamos a mandar por mail el recordatorio. Pero bueno, agradecer también a todos. Abre lugar como a muchas preguntas y muchas reflexiones, dan ganas de seguir conversando, pero bueno, un poco era también, justo coincidió esta actividad que ya estaba planificada desde el inicio del año con este contexto, y bueno, nos parecía importante hacerla abierta para justamente abrir a reflexiones, a debates, a espacios de encuentro y a pensar colectivamente estrategias para intervenciones sociales y de alguna manera resistir a estas políticas de crueldad, ¿no? Gracias, Lu. Muchísimas gracias a todos. Muy puntualmente, gracias Simón y Alejandra por el compromiso de acompañarnos en esta tarde, a quedarnos con las preguntas, ¿no? Y a seguir trabajando en construir estrategias para enfrentar estas políticas de crueldad. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando quieran y necesiten, nada, estamos a disposición y al resto también, quien está participando, también a disposición de lo que necesiten. Gracias, muchas gracias. Bueno, sí, también agradezco la invitación, digamos, también para nosotros un aprendizaje estar acá, digamos, como decía Simón, digamos, por ahí actuamos más como un disparador, y nos llevamos como mucho, digamos, de las preocupaciones, digamos, de lo que cada uno, de lo que cada uno expuso acá también, así que, bueno, a seguir como construyendo, bueno, estos espacios que son necesarios y bueno, tenemos la pelea de, bueno, poder como llegar a otros sectores también, digamos, con estas posiciones, con estos debates. Gracias, gracias Alejandra, gracias Simón, gracias a todos. Buenas tardes, nos volvemos a encontrar entonces con quienes transitan el proceso de la diplomatura el lunes 19. ¿Sí? Gracias, buenas tardes. Nos vemos. Adiós. Adiós, gracias.